Cuando Elena abrió esa puerta y nuestros ojos se encontraron después de 50 años, sentí como si el tiempo se detuviera y todos mis pecados me gritaran al mismo tiempo. Ahí estaba ella, con el pelo plateado recogido en un elegante chongo, vestida con un hermoso vestido azul marino, mientras yo era apenas la sombra del hombre que una vez prometió regresar por ella. Era un martes de octubre, de esos días en que San Miguel de Allende se viste de colores dorados y el aire huele a bugambilias. Llevaba 3 días sin comer nada decente, solo las sobras que doña Lupita del mercado me regalaba cuando cerraba su puesto de quesadillas. Mis manos temblaban. No sabía si por el hambre, por la diabetes que me estaba carcomiendo por dentro, o por la desesperación de necesitar esos 400 pesos para mis medicamentos. Había caminado desde las 6 de la mañana por todo el centro histórico, tocando puertas, suplicando trabajo de jardinería. Por favor, señora, sé podar rosales, plantar geranios, limpiar patios. Repetía como letanía en cada casa. Pero cuando eres un viejo andrajoso de 72 años, con la barba crecida y la ropa que huele a abandono, las puertas se cierran más rápido que los corazones. Me llamo Roberto Hernández, aunque en las calles de San Miguel todos me conocen como Don Robe, o simplemente el jardinero loco. Hace 15 años que vivo así, durmiendo bajo los portales de la parroquia cuando llueve, en el Parque Benito Juárez cuando hace calor, sobreviviendo de la caridad y del trabajo esporádico que consigo limpiando jardines. Pero no siempre fui así. Hubo un tiempo, hace más de medio siglo, en que fui Roberto Hernández a secas, el muchacho de 22 años que trabajaba en la tienda de don Aurelio, el que cortejaba a la Elena más bonita del pueblo, el que soñaba con cruzar la frontera y hacerse rico en los Estados Unidos para regresar convertido en todo un señor. Esa mañana de octubre, cuando llegué jadeando a la calle Aldama número 26, creía estar tocando la puerta de la señora Gutiérrez, quien según me habían dicho necesitaba quien le arreglara su jardín, pero me había equivocado de dirección. La casa de la señora Gutiérrez era el 28, no el 26. Cuando toqué esa puerta de madera tallada, con sus herrajes antiguos y su aldabón de bronce, nunca imaginé que estaba tocando la puerta de mi propio destino. ¿Sí? Escuché esa voz desde adentro, esa voz que había vivido en mi memoria durante 5 décadas. Se abrió la puerta y ahí estaba Elena. Elena Morales. Mi Elena. Pero ella no me reconoció de inmediato. ¿Cómo iba a reconocerme? El Roberto que ella había conocido tenía el pelo negro azabache, los ojos brillantes de juventud y ilusión, la espalda recta de quien creía que el mundo le pertenecía. El Roberto que tenía enfrente era un hombre encorvado, de barba gris y desordenada, con la piel curtida por el sol y las noches a la intemperie, con la ropa remendada y los zapatos con hoyos. ¿En qué le puedo ayudar?, me preguntó con esa cortesía que solo tienen las señoras bien educadas de San Miguel. Disculpe, señora, le dije, quitándome el sombrero de palma que era lo único valioso que me quedaba. Vengo preguntando si necesita quien le arregle su jardín. Sé de plantas, sé podar, plantar, regar. Cobro barato y trabajo bien. Elena me miró de arriba abajo. Pude ver en sus ojos esa mezcla de compasión y precaución que siempre provocaba en la gente decente. Pero también vi algo más, algo que no supe identificar en ese momento. ¿Cómo se llama?, me preguntó, y juro que sentí un temblor en su voz. Dudé un segundo. Durante 15 años había sido Don Robe para todos. Roberto Hernández había muerto el día que regresé de Estados Unidos, completamente derrotado, sin un peso en la bolsa y con el corazón hecho pedazos. Roberto, le dije finalmente, Roberto Hernández, para servirle. Vi cómo sus ojos se abrieron ligeramente, cómo su mano se aferró al marco de la puerta, pero no dijo nada más que, «Pase, don Roberto, vamos a ver qué se puede hacer». Cuando entré a esa casa, fue como entrar a otro mundo. Todo era elegante pero acogedor. Muebles de madera finamente trabajada, tapetes persas, cuadros de artistas locales en las paredes. Olía a lavanda y a ese aroma a dinero bien cuidado que solo dan las casas de gente próspera. Elena me llevó hasta el patio trasero, que estaba efectivamente descuidado. Las bugambilias habían crecido sin control. Los geranios estaban secos y las macetas de barro necesitaban urgentemente tierra nueva.
Hace 3 meses que murió mi jardinero, me explicó. Era un hombre muy mayor. Trabajaba para mi familia desde hace más de 20 años. Se llamaba Don Esteban. Lo siento mucho, señora, le dije, genuinamente apenado. ¿Usted es de aquí? ¿De San Miguel? Me preguntó entonces, y noté que me estudiaba con más atención de la necesaria. Mentí. No sé por qué, pero mentí. No, señora. Soy de Dolores Hidalgo, pero llevo muchos años viviendo aquí. Elena asintió lentamente, pero seguí sintiendo su mirada clavada en mí. ¿Cuánto cobra por arreglar todo esto?, me preguntó señalando el jardín. Calculé mentalmente. Necesitaba 400 pesos para los medicamentos, pero si pedía mucho, me diría que no. 300 pesos, señora. Y le queda bonito, se lo prometo. Le voy a dar 500, me dijo, pero quiero que haga un trabajo excelente, y si todo sale bien, puede regresar cada semana a mantenerlo. Sentí que las piernas se me aflojaron. 500 pesos. Era más dinero del que había visto junto en meses. Gracias, señora. Gracias de todo corazón. No se va a arrepentir. Comencé a trabajar ese mismo día. Elena salía cada rato a traerme un vaso de agua fresca con limón o a preguntarme si necesitaba algo. Era amable, pero yo sentía que me observaba constantemente, como si tratara de resolver un acertijo. Al mediodía me trajo un plato de pozole rojo con todas las guarniciones: lechuga, rábanos, orégano, chile piquín, limón. Era el pozole más delicioso que había probado en años. Está buenísimo, señora, le dije. Me recuerda al que hacía mi mamá cuando era niño. ¿Su mamá ya no vive?, me preguntó Elena, sentándose en una silla de equipal bajo la sombra del laurel. No, señora. Murió hace ya muchos años. Ella hacía el pozole más rico de todo Guanajuato. Vi cómo Elena se sobresaltó ligeramente al mencionar Guanajuato, pero siguió conversando como si nada. ¿Y su familia? ¿Tiene esposa? ¿Hijos? Otra vez mentí, o más bien, dije una verdad a medias. No, señora. Nunca me casé. Soy un hombre solo en este mundo. Esa tarde, mientras podaba los rosales que Elena tenía junto a la ventana de su cocina, la escuché hablar por teléfono con alguien. Sí, Carlos. Contraté a un jardinero nuevo. No, no te preocupes. Parece honrado. Sí, ya sé que tengo que tener cuidado. Está bien, mijo. Te veo el sábado como siempre. Carlos. Ese nombre me dolió sin saber por qué. Después supe que era su hijo. Durante los siguientes 5 días, trabajé en ese jardín con un empeño que no había sentido en años. No era solo por los 500 pesos, aunque los necesitaba desesperadamente. Era algo más profundo. Era como si esa casa, esa señora elegante que me trataba con respeto, me hubieran devuelto un pedazo de dignidad que había perdido en algún lugar del camino. Elena y yo comenzamos a platicar mientras yo trabajaba. Me preguntaba sobre plantas, sobre técnicas de jardinería, pero también sobre cosas más personales. Tenía una manera muy sutil de hacer preguntas, como si fuera una conversación casual, pero yo sentía que cada respuesta era importante para ella. ¿Ha vivido mucho tiempo en la calle, don Roberto?, me preguntó el miércoles por la tarde, mientras yo trasplantaba unas margaritas. La pregunta me tomó desprevenido. Había algo en su tono que no era simple curiosidad. Algunos años, señora, le respondí sin voltear a verla. ¿Y antes a qué se dedicaba? A muchas cosas, señora. Trabajé en Estados Unidos por muchos años. Allá las cosas no me salieron como esperaba. Sentí como el silencio se hizo más pesado entre nosotros. ¿Estados Unidos?, preguntó Elena, y esta vez sí volteé a verla. Había algo en su cara que no pude descifrar, una mezcla de dolor y algo que se parecía mucho a la esperanza. Sí, señora. Me fui muy joven, creyendo que iba a hacerme rico. Pero la vida tiene otros planes para uno. Elena no dijo nada más, pero se quedó ahí sentada mirándome trabajar con una intensidad que me ponía nervioso. El jueves por la tarde, mientras regaba las plantas con la manguera, me distraje viendo cómo el agua caía sobre las hojas de los geranios rojos. Siempre me habían gustado los geranios rojos. Elena tenía muchos, y todos estaban hermosos después de los cuidados que les había dado. ¿Le gustan los geranios?, me preguntó Elena, que había salido sin que yo me diera cuenta. Mucho, señora. Son mis flores favoritas. Una persona que conocí hace mucho tiempo también los adoraba. ¿Era alguien especial para usted? La pregunta me llegó directo al corazón. Dejé de regar y la miré a los ojos.
la más especial de todas, señora, pero la perdí por tonto, por ambicioso, por creer que las cosas importantes podían esperar. Elena se acercó más a mí. Sus ojos se habían humedecido. ¿Cómo se llamaba? Dudé. Dudé tanto tiempo que Elena se dio cuenta de que algo pasaba. Elena, le dije finalmente. Se llamaba Elena. Vi cómo se llevó la mano al pecho, cómo sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Elena cómo?», me preguntó con voz temblorosa. Ahí supe que ya no podía seguir mintiendo. Ahí supe que ella ya sabía quién era yo. «Elena Morales», susurré. Nos quedamos viendo a los ojos durante lo que me pareció una eternidad. 50 años de silencio, 50 años de preguntas sin respuesta, 50 años de una herida que nunca había cerrado completamente. «Roberto Hernández», dijo ella, y su voz se quebró. Roberto Hernández de la calle Hidalgo, el que trabajaba en la tienda de don Aurelio, el que prometió regresar por mí. No pude sostenerle la mirada. La vergüenza me quemaba por dentro como ácido. «Elena, ¿por qué nunca regresaste?», me interrumpió, y en su voz había 50 años de dolor. Esa pregunta era la que más había temido durante toda mi vida. La pregunta que me hacía despertar en las noches frías bajo los portales. La pregunta que me perseguía cada vez que veía a una pareja de viejitos caminando de la mano por las calles empedradas de San Miguel. Porque fracasé, Elena. Porque fui un cobarde. Porque cuando me di cuenta de que no iba a hacerme rico como había prometido, no tuve el valor de regresar y decirte que había sido un tonto. Elena se sentó en el borde de la fuente que había en el centro del patio. Lloraba en silencio, con esas lágrimas lentas que solo lloran las mujeres que han sufrido mucho. «¿Sabes cuánto te esperé?», me dijo. «¿Sabes cuántas noches me quedé despierta imaginando que tocabas la puerta y regresabas por mí? Elena, 5 años, Roberto. Te esperé 5 años completos. Rechacé a todos los pretendientes que llegaron. Le decía a mi papá que no, que tú ibas a regresar, que me habías prometido regresar». Cada palabra era como una puñalada. Sabía que había lastimado a Elena, pero nunca había imaginado cuánto. «¿Y después?», me atreví a preguntar. «Después me casé con Aurelio Morales. Él era mayor que yo, tenía un negocio próspero, era buena persona. Mis padres me convencieron de que era lo mejor. Elena», me decían, «ya tienes 26 años, no puedes seguir esperando a un fantasma». Aurelio Morales. El nombre me sonaba familiar, pero no lograba ubicarlo. ¿Fueron felices?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Elena tardó mucho en contestar. «Aurelio fue un buen esposo. Me respetó, me cuidó, me dio una buena vida. Tuvimos un hijo maravilloso, pero…». Se detuvo y me miró directamente a los ojos. «Pero nunca lo amé como te amé a ti, Roberto. Nunca». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Durante 50 años había vivido con la esperanza secreta de que Elena hubiera sido feliz, de que hubiera encontrado un amor verdadero que la hiciera olvidarme. Saber que no había sido así me llenaba de una culpa horrible. «Elena, perdóname, por favor. ¿Por qué nunca me escribiste? ¿Por qué nunca me mandaste decir nada?». Esa era la pregunta más difícil de todas, porque la verdad era que sí le había escrito. Muchas cartas, pero nunca las mandé. Te escribí, Elena. Te escribí cientos de cartas, pero nunca tuve el valor de mandarlas. ¿Dónde están esas cartas? Las quemé. Las quemé todas el día que decidí que era mejor que pensaras que había muerto, que era mejor que me olvidaras completamente. Elena se levantó de la fuente y se acercó a mí. Por primera vez en 50 años, tocó mi cara con su mano. «Nunca te olvidé, Roberto. Ni un solo día». Comencé a llorar. Lloré como no había llorado desde que era niño. Lloré por Elena, por los años perdidos, por el hombre que pude haber sido y nunca fui. Lloré por mis sueños rotos, por mi orgullo estúpido, por todas las veces que pude haber regresado y no lo hice. Elena también lloraba. Nos abrazamos ahí en el jardín, entre los geranios rojos y las bugambilias, como dos náufragos que por fin se encuentran después de años de estar perdidos en el mar. «¿Qué te pasó en Estados Unidos?», me preguntó cuando logramos calmarnos un poco. «Todo me salió mal, Elena. Los primeros años trabajé muy duro, ahorraba cada centavo, tenía planes de regresar por ti, convertido en todo un exitoso.
Pero después conocí a unos muchachos que me metieron en malos pasos. Empecé a beber, perdí el trabajo, perdí los ahorros, perdí la esperanza. Le conté todo. Le conté cómo había vivido 20 años en Los Ángeles trabajando de lo que fuera, en restaurantes, en construcción, en fábricas, siempre ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Le conté sobre el alcoholismo que me destruyó durante 10 años. Le conté cómo había tocado fondo tantas veces que perdí la cuenta. ¿Y por qué regresaste a México?, me preguntó. Porque me enfermé. La diabetes, problemas del hígado por tanto beber. Los doctores me dijeron que no iba a durar mucho si seguía así. Pensé que al menos iba a morir en mi tierra. ¿Cuándo regresaste? Hace 17 años. Llegué a Guanajuato, pero ya no conocía a nadie. Mi familia había muerto, los amigos se habían ido o ya no me recordaban. Llegué a San Miguel porque aquí había trabajo, o eso pensaba. ¿Y por qué no me buscaste cuando regresaste? Esa era la pregunta que más me avergonzaba. Porque tenía miedo, Elena. Miedo de que me vieras así, destruido, enfermo, sin nada que ofrecerte. Preferí vivir con la imagen de nosotros cuando éramos jóvenes que enfrentarme a tu decepción. Elena negó con la cabeza. Roberto, yo te habría recibido como fueras. El amor verdadero no se basa en el dinero ni en el éxito. Lo sé ahora, Elena. Pero entonces era un hombre roto, lleno de vergüenza. Nos quedamos en silencio por un largo rato. El sol comenzaba a ponerse y las bugambilias se veían más hermosas que nunca bajo la luz dorada de la tarde. Elena, le dije finalmente, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué me diste trabajo? ¿Sabías desde el principio quién era yo? Elena sonrió por primera vez en toda la conversación. No al principio, pero sí muy pronto. Tu manera de caminar, la forma en que mirabas los geranios, algunas cosas que decías, y sobre todo ¿qué? Sobre todo esa cicatriz en tu mano derecha, la que te hiciste cuando éramos novios, ¿te acuerdas? Estábamos en el río y te cortaste con una piedra filosa tratando de pescar para impresionarme. Me miré la mano derecha. Ahí estaba la cicatriz, desvanecida pero todavía visible después de tantos años. Siempre fue mi marca favorita en tu cuerpo, me dijo Elena con ternura, porque te la hiciste tratando de hacer algo lindo por mí. Pasamos el resto de la tarde hablando. Me contó sobre su vida, sobre su esposo Aurelio, sobre su hijo Carlos. Me dijo que Aurelio había muerto 3 años atrás, de un infarto súbito. Me contó que tenía un negocio textil próspero, que había sabido manejar bien el dinero que le dejó su esposo. También me contó algo que me rompió el corazón, que nunca había podido tener más hijos después de Carlos, y que siempre había soñado con tener una familia grande. ¿Y Carlos? ¿Cómo es?, le pregunté. Elena suspiró. Es un buen hijo, pero muy protector. Quizás demasiado. Desde que murió su papá se siente responsable de cuidarme. Es abogado, muy exitoso, pero soltero todavía. Creo que le da miedo el compromiso. ¿Crees que le moleste que estemos hablando? Probablemente. Carlos desconfía de cualquier hombre que se me acerque. Piensa que todos quieren aprovecharse de mí por el dinero. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en el Parque Benito Juárez, donde solía dormir cuando no llovía, pensando en todo lo que había pasado. Elena, mi Elena. Después de 50 años el destino nos había vuelto a juntar, pero ahora éramos 2 viejos, cada uno cargando el peso de una vida entera de decisiones y consecuencias. El viernes regresé temprano a casa de Elena. Tenía que terminar el trabajo del jardín, pero más que eso, necesitaba verla otra vez, asegurarme de que el día anterior no había sido solo un sueño. Elena me recibió con una sonrisa que no había visto en su cara el día anterior. Una sonrisa más relajada, como si hubiera llegado a algún tipo de paz durante la noche. «Buenos días, Roberto», me dijo, y la manera en que pronunció mi nombre me llenó de una calidez que no había sentido en décadas. «Buenos días, Elena. ¿Desayunaste?» «No, señora». «Elena, no tengo costumbre de desayunar». «Pues ahora sí vas a desayunar, ven. Te hice huevos rancheros con frijoles refritos y café de olla». Desayunamos juntos en su cocina, como si fuéramos una pareja de viejos que había estado haciendo eso toda la vida. Platicamos de cosas sencillas, del clima, de cómo había quedado el jardín, de los pájaros que venían a beber agua en la fuente. «Roberto»,
me dijo Elena mientras me servía más café. ¿Tienes dónde vivir? La pregunta me incomodó. No quería mentirle, pero tampoco quería que supiera exactamente qué tan mal estaban las cosas para mí. Tengo mis arreglos, le dije evasivamente. ¿En serio? ¿Dónde? No pude sostenerle la mirada. En diferentes lugares, Elena. Vivo día con día. Elena dejó la taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Roberto Hernández, no me vengas con evasivas. ¿Dónde duermes? Suspiré. Era imposible ocultarle la verdad. En el parque, en los portales, donde pueda. Soy un vagabundo, Elena. No tengo casa, no tengo familia, no tengo nada más que la ropa que traigo puesta. Vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas otra vez. Y para comer, como cuando puedo. Los viernes doña Lupita del mercado me regala lo que le sobra. A veces consigo trabajitos de jardinería como este. A veces no como. Elena se levantó de la mesa y se fue hacia la ventana que daba al jardín. Se quedó ahí parada, de espaldas a mí, por largo rato. ¿Estás enfermo?, me preguntó sin voltear. Tengo diabetes, Elena, y no siempre puedo comprar mis medicinas. Esa fue la gota que derramó el vaso. Elena se volteó hacia mí con los ojos llenos de lágrimas y una determinación que me asustó. Esto se acaba hoy, Roberto. Esto se acaba hoy mismo. ¿Qué cosa se acaba? Que vivas en la calle, que pases hambre, que no tomes tus medicinas. Elena, yo no puedo aceptar que... No me interrumpas, me dijo con esa firmeza que recordaba de cuando éramos jóvenes. Tengo una casa enorme, tengo dinero suficiente para mantener a 10 personas, y tengo 70 años. No voy a permitir que el hombre que más he amado en mi vida viva como vagabundo mientras yo duermo en una cama cómoda. Elena, la gente va a hablar. Tu hijo va a... La gente puede hablar lo que se le dé la gana, y mi hijo tendrá que entender que ya soy una mujer grande que puede tomar sus propias decisiones. Me acerqué a ella y le tomé las manos. Elena, yo no puedo aceptar tu caridad. No es caridad, Roberto. Es amor. Es el amor que nos debemos después de 50 años de separación. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Elena fue a abrir y escuché la voz de un hombre joven. Buenos días, mamá. Vengo a llevarte al doctor. ¿Recuerdas? Ay, se me había olvidado. Pasa, mijo. Escuché pasos acercándose a la cocina. Apareció un hombre de unos 45 años, alto, elegantemente vestido, con el pelo perfectamente peinado y una expresión seria. Era Carlos, el hijo de Elena. Cuando me vio ahí sentado en la mesa de su madre, su expresión se endureció. «Buenos días», me dijo secamente. «Buenos días, joven», le respondí, levantándome de la mesa. «Soy Roberto, el jardinero». Carlos me miró de arriba abajo con desconfianza evidente. «¿No tenías cita con el doctor a las 10?», le dijo a su madre. «Sí, pero se me olvidó. Roberto, ¿puedes regresar mañana para terminar lo que falta?». «Por supuesto, señora Elena». Tomé mi sombrero y me dirigí hacia la salida, pero Carlos me detuvo. «¿Cuánto le está pagando mi madre por el jardín?». «Carlos, eso no es asunto tuyo», intervino Elena. «Sí es mi asunto, mamá. Últimamente hay muchos estafadores aprovechándose de señoras solas». Sentí como la sangre me subía a la cara. Era verdad que estaba desesperado por dinero, pero jamás le haría daño a Elena. 500 pesos por todo el trabajo, le dije mirándolo directo a los ojos. Carlos pareció sorprendido por lo bajo del precio. «¿Y de dónde viene usted?», me preguntó. «Carlos, basta», dijo Elena con autoridad. «No, Elena, está bien. Vengo de vivir en las calles, joven. Soy lo que ustedes llaman un vagabundo. Pero soy un vagabundo honesto y jamás le haría daño a su mamá». Carlos no esperaba esa respuesta tan directa. Se quedó sin palabras por un momento. «Mañana regreso a terminar el trabajo», le dije a Elena. «Con su permiso». Salí de esa casa con el corazón acelerado. Carlos no me había dicho nada más, pero había visto en sus ojos toda la desconfianza del mundo. Y no lo culpaba. Si yo tuviera una madre como Elena, también desconfiaría de cualquier desconocido que se le acercara. Esa noche, mientras trataba de dormir en el parque, pensé mucho en la situación. Elena me había ofrecido quedarme en su casa, pero yo sabía que eso iba a traer problemas con Carlos. Y lo último que quería era causar conflictos entre madre e hijo. Pero también pensé en lo que Elena había dicho, que tenía derecho a tomar sus propias decisiones. Tenía razón.
Éramos dos adultos mayores que habíamos encontrado la oportunidad de estar juntos después de medio siglo. ¿Por qué teníamos que pedirle permiso a nadie? Al día siguiente, sábado, llegué temprano a casa de Elena. Tenía que podar los últimos rosales y plantar unas flores nuevas que había comprado con parte del dinero que me había dado. Elena me recibió con una sonrisa, pero noté que había algo diferente en ella. Se veía más cansada, más pálida. ¿Cómo te fue en el doctor?, le pregunté mientras desayunábamos. Elena tardó en responder. Bien, me dijo finalmente, pero no me convenció. Elena, ¿qué te dijo el doctor? Nada importante, Roberto, cosas de la edad. Pero durante toda la mañana noté que Elena se cansaba más fácil de lo normal. Varias veces la vi sentarse sin razón aparente, como si necesitara recuperar el aliento. A mediodía llegó Carlos. Esta vez venía con una actitud diferente, menos agresiva, pero igual de desconfiada. «Mamá, necesitamos hablar», le dijo mirándome de reojo. «Habla, mijo. Roberto no es un extraño». Carlos pareció incómodo con esa respuesta. «Mamá, es privado». «Roberto», me dijo Elena, «¿puedes darnos un momentito?» «Por supuesto». Salí al jardín, pero, inevitablemente, escuché parte de la conversación. «Mamá, investigué a ese hombre», decía Carlos. «¿Qué hiciste qué?» «Contraté a un investigador privado. Ese Roberto Hernández tiene antecedentes penales. Fue arrestado varias veces en Estados Unidos por ebriedad, por alteración del orden público. Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. Era verdad. Durante mis años de alcoholismo había tenido varios problemas con la policía. Carlos, eso no significa que sea una mala persona. Escuché que decía Elena. Mamá, también está viviendo en la calle. Es un vagabundo. ¿De verdad crees que es conveniente que esté aquí? Sí, creo que es conveniente. Hubo un silencio largo. ¿Por qué, mamá? ¿Qué tiene este hombre que te hace defenderlo así? Otro silencio. Más largo. Porque lo conozco desde hace mucho tiempo, Carlos. ¿Desde cuándo? Desde antes de que nacieras. No escuché más porque entré a la casa. No podía permitir que Elena tuviera problemas con su hijo por mi culpa. Elena. Carlos, dije, entrando a la sala donde estaban. Creo que es mejor que me vaya. No, exclamó Elena. Elena, tiene razón su hijo. Soy un problema para ustedes. Carlos me miró con sorpresa. Evidentemente no esperaba que yo fuera tan directo. Roberto, siéntate, me dijo Elena con autoridad. Carlos, tú también siéntate. Es hora de que sepas la verdad. Nos sentamos los tres en la sala. Elena se puso en medio de nosotros. Carlos, comenzó Elena, Roberto y yo fuimos novios hace 50 años, antes de que conociera a tu papá. Vi cómo Carlos abría los ojos como platos. ¿Qué? Roberto se fue a Estados Unidos cuando éramos jóvenes. Prometió regresar por mí, pero nunca lo hizo. Yo lo esperé 5 años. Después me casé con tu papá. El martes pasado, después de 50 años, Roberto tocó mi puerta pidiendo trabajo. Carlos me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Es verdad esto?, me preguntó. Sí, joven, es verdad. ¿Por qué no regresó por mi mamá? Esa pregunta me dolió tanto como cuando me la había hecho Elena. Porque fui un cobarde, Carlos. Porque fracasé en todo y no tuve el valor de regresar a reconocer mi fracaso. ¿Y ahora qué quiere de ella? Nada, le dije con total honestidad. No quiero nada de ella. Solo quiero pedirle perdón por haberla lastimado. Carlos se quedó pensativo por un largo rato. Mamá, le dijo finalmente, ¿por qué nunca me contaste esto? Porque era una historia dolorosa, mijo, y porque nunca pensé que volvería a ver a Roberto. ¿Y ahora qué va a pasar? Elena me miró a los ojos antes de responder. Ahora Roberto se va a quedar en esta casa, en el cuarto de huéspedes, hasta que encuentre un lugar digno donde vivir. Mamá, Carlos Morales, tengo 70 años. He sido una buena madre, una buena esposa, una mujer decente toda mi vida. Creo que me he ganado el derecho a ayudar a un viejo amigo que lo necesita. Carlos se levantó de la silla y comenzó a caminar por la sala. Mamá, este hombre puede ser peligroso. Este hombre, le dije con firmeza, puede ser muchas cosas, joven, pero peligroso para su mamá no es una de ellas. Antes me mataría que hacerle daño. Carlos se detuvo y me miró fijamente. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Porque hace 50 años perdí lo más valioso de mi vida por orgullo y por tonto. No voy a cometer el mismo error 2 veces.
Elena se levantó y se puso entre nosotros dos. Carlos, mijo, te pido que confíes en mi criterio. Roberto va a quedarse aquí. Va a trabajar manteniendo el jardín y la casa, y yo le voy a pagar un sueldo justo. Es una decisión que ya tomé. Carlos suspiró profundamente. Mamá, si esto te hace feliz, está bien. Pero, me miró directamente, al primer problema, a la primera falta de respeto, a la primera sospecha de que está abusando de mi madre, lo echo de aquí yo mismo. Me parece justo, le respondí. Y así fue como comenzó la etapa más extraña y hermosa de mi vida. Elena me instaló en el cuarto de huéspedes, que era más lujoso que cualquier lugar donde había vivido jamás. Tenía una cama cómoda, un baño privado, un pequeño escritorio y una ventana que daba al jardín que yo mismo había arreglado. Los primeros días fueron raros. Elena y yo teníamos que reaprender cómo relacionarnos. Ya no éramos los muchachos de 22 años que se habían enamorado junto al río. Éramos dos personas de 70 años, cada una con una vida entera de experiencias, triunfos, fracasos y heridas. Pero había algo hermoso en esa nueva forma de conocernos. Elena me contaba sobre sus años de matrimonio, sobre cómo había sido criar a Carlos, sobre el negocio textil que había ayudado a construir junto con su esposo. Yo le contaba sobre mis años en Estados Unidos, sobre los trabajos que había tenido, sobre las personas que había conocido. También le conté sobre mis años de alcoholismo. Elena me escuchaba sin juzgarme, con esa comprensión que solo puede tener alguien que ha vivido lo suficiente como para entender que todos tenemos nuestros demonios. ¿Cuándo dejaste de beber?, me preguntó una tarde mientras preparaba la cena. Hace 8 años, cuando me diagnosticaron la diabetes y el doctor me dijo que el alcohol me iba a matar. ¿Fue difícil? Lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero lo logré porque sabía que si no lo hacía, me iba a morir sin haber pedido perdón por mis errores. Elena se acercó a mí y me abrazó. Estoy orgullosa de ti, Roberto. Sé lo difícil que es luchar contra una adicción. Esas palabras me sanaron algo por dentro que no sabía que estaba roto. Durante las siguientes semanas establecimos una rutina. Yo me levantaba temprano, preparaba café, desayunábamos juntos y después yo me dedicaba a mantener la casa y el jardín. Elena se encargaba de su negocio, que manejaba desde casa a través de llamadas telefónicas y reuniones ocasionales. Por las tardes nos sentábamos en el jardín a platicar o simplemente a disfrutar del silencio cómodo que existe entre dos personas que se conocen bien. Carlos venía a visitarnos todos los sábados. Al principio llegaba con desconfianza, buscando cualquier signo de que yo estaba aprovechándome de su madre. Pero gradualmente comenzó a relajarse, cuando vio que Elena estaba genuinamente feliz. Mi mamá no había sonreído así desde que murió mi papá, me dijo un sábado mientras ayudaba a podar los rosales. Su mamá es una mujer extraordinaria, Carlos. Siempre lo fue. ¿De verdad la amaba cuando eran jóvenes? La pregunta me tomó por sorpresa. Con todo mi corazón. Y todavía la amo. Carlos dejó de podar y me miró. ¿Se lo ha dicho a ella? No. Sería inapropiado. Han pasado 50 años, Carlos. Somos dos viejos. Ella tuvo una vida completa con su papá. ¿Pero la ama? Más que a mi propia vida. Carlos asintió lentamente. Se nota, en la forma en que la mira, en cómo la cuida, en cómo se preocupa por ella. Esas palabras me llenaron de una calidez que no había sentido jamás. Pero no todo era perfecto. Durante mis primeras semanas en casa de Elena, comencé a notar cosas que me preocupaban. Elena se cansaba más fácil de lo normal. A veces la encontraba sentada en el jardín, con una expresión de dolor en la cara que trataba de ocultar cuando me veía llegar. Una mañana la encontré en la cocina, sosteniendo una taza de café con las 2 manos para evitar que temblaran. Elena, ¿estás bien? Sí, Roberto, solo un poco cansada, pero no me convenció. Esa tarde, cuando Elena salió a una junta de su negocio, revisé los medicamentos que tenía en su buró. Entre los frascos de vitaminas y medicinas para la presión, encontré algo que me heló la sangre. Un frasco de pastillas para el dolor muy fuerte, del tipo que solo se receta a pacientes con enfermedades graves. Esa noche esperé a que Elena regresara. Elena, le dije cuando entró, necesitamos hablar. ¿Qué pasa, Roberto? ¿Qué fue lo que realmente te dijo el doctor el otro día? Vi cómo Elena se tensó.
Ya te dije que nada importante. Elena, vi las pastillas en tu buró. Esas pastillas no se las dan a personas que están bien. Elena se sentó en el sofá de la sala. Por primera vez desde que me había quedado en su casa, se veía verdaderamente cansada. ¿Qué pastillas? Las pastillas para el dolor, Elena. Las que solo se las dan a pacientes con... No pude terminar la frase. Elena suspiró profundamente. Roberto, siéntate. Me senté junto a ella en el sofá. ¿Qué tienes, Elena? Cáncer, Roberto. Cáncer de páncreas. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. ¿Desde cuándo? Me lo diagnosticaron hace 3 meses. ¿Y por qué no me dijiste? Porque tenía miedo de que te fueras. Tenía miedo de que al saber que me estoy muriendo, pensaras que era demasiado complicado quedarte conmigo. Me acerqué más a ella y le tomé las manos. Elena, ¿cuánto tiempo te dijeron que...? 6 meses. Quizás menos. El mundo se me vino abajo. Acababa de recuperar a Elena después de 50 años. Y ahora me decía que la iba a perder para siempre. ¿Se lo has dicho a Carlos? Aún no. No sé cómo decírselo. Elena, él tiene derecho a saberlo. Lo sé, pero no he encontrado las palabras. Nos quedamos abrazados en ese sofá durante horas. Yo lloraba por la injusticia de la vida, por haber perdido 50 años que pudimos haber estado juntos, por saber que nuestro tiempo ahora era tan limitado. Elena lloraba también, pero había una serenidad en sus lágrimas que yo no entendía. Roberto, me dijo, ¿sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Que desde que llegaste a mi puerta no he sentido miedo de morirme. Durante 3 meses viví aterrorizada, preguntándome por qué me había tocado esta enfermedad, sintiéndome sola y asustada. Pero desde que estás aquí siento una paz que no había sentido nunca. Elena, es como si el destino hubiera querido que nos encontráramos antes de que fuera demasiado tarde, como si me hubiera dado la oportunidad de cerrar la historia más importante de mi vida. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierto pensando en lo cruel que puede ser la vida. Había desperdiciado 50 años por orgullo y cobardía, y ahora que finalmente tenía la oportunidad de estar con Elena, la muerte se la iba a llevar. Pero también pensé en lo que Elena había dicho. Quizás no era casualidad que hubiera tocado su puerta precisamente ahora. Quizás el destino sí nos había dado esta oportunidad para cerrar nuestro círculo. Al día siguiente le dije a Elena que tenía que contarle la verdad a Carlos. Tienes razón, me dijo, pero quiero que estés presente cuando se lo diga. Elena, eso es algo entre madre e hijo. Yo no debería estar ahí. Roberto, tú ya eres parte de mi familia. Quiero que estés ahí. Ese sábado, cuando Carlos llegó para su visita semanal, Elena le pidió que se sentara. «Mijo, tengo algo importante que decirte». Carlos me miró con suspicacia. «¿Qué pasa, mamá?» «Tengo cáncer, Carlos. Cáncer de páncreas en estado avanzado». Vi cómo Carlos se quedó completamente inmóvil. Su cara pasó por una serie de expresiones. Sorpresa, negación, dolor, ira. «¿Qué?», susurró. «Me lo diagnosticaron hace 3 meses, mijo». «¿3 meses?» Carlos se levantó de la silla. «¿Hace 3 meses y apenas me lo dices?» No sabía cómo decírtelo. «Soy tu hijo, tenía derecho a saberlo». Carlos comenzó a caminar por la sala como animal enjaulado. «¿Cuánto tiempo te dieron?» Elena tardó en responder. 6 meses. 6 meses. Carlos se volteó hacia mí con furia. «¿Usted sabía esto?» «Me enteré anoche», le respondí honestamente. «Por eso está aquí», gritó Carlos. «Por eso se está aprovechando de mi madre enferma». «Carlos», intervino Elena, «Roberto no se está aprovechando de nada. Mamá, ¿no ves lo que está pasando? Este hombre llega justo cuando estás vulnerable, cuando necesitas compañía, cuando tienes miedo». Me levanté del sofá. No podía permitir que Carlos pensara eso de mí. «Carlos, yo no sabía que Elena estaba enferma. El día que toqué esa puerta solo buscaba trabajo para comprar mis medicinas». «Mentira», gritó Carlos. «Usted investigó, averiguó sobre mi familia, supo que mi madre era rica y viuda». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico que hubiera recibido jamás. «Carlos», le dije con la voz más calmada que pude, «entiendo que estés dolido y confundido. Entiendo que desconfíes de mí. Pero te juro por la memoria de mi madre que yo no sabía nada sobre la enfermedad de Elena hasta anoche. ¿Por qué debería creerle?»
Porque si yo fuera el tipo de hombre que se aprovecha de mujeres enfermas, ¿crees que habría vivido 15 años en la calle? ¿Crees que no habría encontrado otras víctimas antes que tu madre? Carlos se detuvo. No había pensado en esa lógica. Elena se levantó del sofá y se puso entre nosotros dos. Carlos, mijo, siéntate, por favor. Carlos se sentó, pero siguió mirándome con hostilidad. Mijo, continuó Elena, Roberto no se está aprovechando de mí. Si hay alguien que se está aprovechando aquí, soy yo. Yo soy la que se está aprovechando de él. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que desde que supe que me estoy muriendo, me he sentido muy sola. Tu papá ya no está, tú tienes tu vida, y yo me quedé con esta casa enorme, con todos mis recuerdos, esperando la muerte. Cuando Roberto llegó, fue como si la vida me diera un último regalo. Elena se acercó a Carlos y le tomó las manos. Mijo, no te voy a mentir. Amo a Roberto. Lo amé cuando tenía 20 años, y lo amo ahora que tengo 70. Pero no es el amor de una mujer desesperada que busca compañía. Es el amor de una mujer que ha tenido la oportunidad de cerrar el círculo más importante de su vida. Carlos tenía lágrimas en los ojos. Mamá, tengo miedo de perderte. Me vas a perder, mijo. Esa es la realidad. Pero puedo irme asustada y sola, o puedo irme en paz, habiendo vivido estos últimos meses con el hombre que más he amado. Carlos me miró durante largo rato. ¿Usted la ama de verdad? Con todo lo que me queda de vida, Carlos. ¿Y qué va a pasar cuando ella...? No pudo terminar la pregunta. Cuando Elena se vaya, le dije, yo me voy a quedar con los mejores recuerdos de mi vida, y me voy a encargar de honrar su memoria haciendo el bien que pueda con el tiempo que me quede. Carlos se quedó pensativo por varios minutos. «Mamá», le dijo finalmente, «¿eres feliz con él aquí?» «Más feliz de lo que he sido en años, mijo». Carlos suspiró profundamente. «Entonces está bien. Si te hace feliz, está bien». Se acercó a mí y me extendió la mano. «Roberto, le pido disculpas por lo que dije. Entiendo que estoy asustado y confundido». Le estreché la mano con fuerza. «No tienes que pedir disculpas, Carlos. Estás protegiendo a tu madre. Es lo que debe hacer un buen hijo». A partir de ese día, Carlos comenzó a visitarnos más seguido. Ya no venía solo los sábados, sino que llegaba entre semana a pasar tiempo con Elena. También comenzó a incluirme en las conversaciones familiares, como si realmente fuera parte de la familia. Elena y yo sabíamos que nuestro tiempo era limitado, así que decidimos aprovecharlo al máximo. Por las mañanas desayunábamos juntos en el jardín, hablando de nuestros recuerdos de juventud. Por las tardes Elena me enseñaba a jugar cartas, o yo le contaba historias de mis años en Estados Unidos. También comenzamos a hacer planes para cuando Elena ya no estuviera. Ella quería asegurarse de que yo tuviera un lugar donde vivir, pero yo le dije que no se preocupara por eso. Elena, durante 15 años viví sin hogar. Puedo volver a hacerlo. No, Roberto, ya no eres el mismo hombre que vivía en las calles. Ahora eres mi Roberto, y mi Roberto merece una vida digna. Elena habló con Carlos sobre la posibilidad de que yo me quedara en la casa después de que ella muriera, pero Carlos tenía sus reservas. «Mamá, esa casa va a tener muchos recuerdos dolorosos para mí. No sé si voy a querer conservarla. ¿Y qué va a pasar con Roberto?» «No lo sé, mamá. Tengo que pensarlo». Yo entendía la posición de Carlos. Era natural que no quisiera tener recordatorios constantes de la muerte de su madre. Una tarde, mientras Elena descansaba, Carlos y yo estuvimos trabajando juntos en el jardín. «Roberto», me dijo, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Por supuesto». «¿Cómo se siente saber que va a perder a mi mamá otra vez?» La pregunta me pegó directo en el corazón, como si me fueran a arrancar el alma por segunda vez, Carlos. Pero también me siento agradecido. ¿Agradecido? Agradecido porque el destino me dio la oportunidad de pedirle perdón, de cuidarla, de amarla una vez más antes de que se vaya. Carlos siguió podando en silencio por un rato. «Roberto, ¿usted cree en Dios?» «No sé, Carlos. Después de todo lo que he vivido, hay días que sí y días que no, pero sí creo que a veces la vida nos da oportunidades para sanar heridas viejas. Mi mamá siempre creyó en Dios. Dice que usted llegó a su puerta porque Dios quería que se reencontraran. Quizás tenga razón. Roberto, le voy a ser honesto. Al principio pensé que usted era un oportunista, pero viendo cómo cuida a mi mamá, cómo la hace feliz, creo que efectivamente es la voluntad de Dios».
Esas palabras me llenaron de una paz que no había sentido jamás. Los meses pasaron más rápido de lo que queríamos. Elena comenzó a deteriorarse físicamente, pero su espíritu seguía fuerte. Había días buenos y días malos. En los días malos, yo me quedaba a su lado, leyéndole libros, contándole historias, simplemente sosteniendo su mano. En los días buenos, Elena insistía en cocinar para mí, en arreglar flores del jardín, en hacer cosas normales como si no estuviera enferma. Una tarde de diciembre, mientras estábamos sentados en el jardín, viendo la puesta del sol, Elena me dijo: «Roberto, hay algo que necesito decirte». «¿Qué cosa, Elena?» «Nunca me arrepentí de haberte esperado 5 años. Nunca me arrepentí de haber rechazado a otros pretendientes por ti. Elena, déjame terminar. Nunca me arrepentí porque sabía, en el fondo de mi corazón, que lo que sentíamos era real. Y estos meses contigo me han demostrado que tenía razón». Se acercó a mí en la banca donde estábamos sentados. «Roberto Hernández, te amo. Te amé a los 20 años. Te amé durante mi matrimonio, aunque no tenía derecho. Y te amo ahora, a los 70 años. Y yo te amo a ti, Elena Morales, más que a mi vida, más que a mi alma, más que a todo lo que he tenido o tendré jamás». Nos besamos ahí en el jardín, mientras el sol se ponía detrás de las bugambilias. Fue nuestro primer beso en 50 años, y sabía que probablemente sería de los últimos. En enero, Elena tuvo que hospitalizarse por primera vez. Los dolores se habían vuelto intolerables y necesitaba medicamentos más fuertes de los que podía tomar en casa. Durante los 5 días que estuvo internada, yo no me moví del hospital. Carlos había arreglado todo para que pudiera quedarme en un sillón junto a la cama de Elena. «Roberto», me dijo una madrugada cuando el hospital estaba en silencio, «cuando me muera, quiero que sepas que estos han sido los meses más felices de mi vida». «Elena, no hables así. Tengo que hablar así, Roberto, porque se acerca mi hora y hay cosas que necesito decirte». Me acerqué más a su cama. «Cuando era joven y soñaba con casarme contigo, imaginaba que íbamos a tener una casa llena de niños, que íbamos a envejecer juntos, que íbamos a morir el mismo día para no sufrir la separación. Yo soñaba lo mismo, pero la vida tenía otros planes. Y ahora, después de tantos años, entiendo que quizás era necesario que viviéramos todo lo que vivimos para poder valorar estos meses que hemos tenido». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que si hubiéramos estado juntos toda la vida, quizás habríamos dado por sentado nuestro amor. Quizás habríamos peleado por cosas tontas. Quizás habríamos perdido la pasión con los años. Pero así, con toda esta separación, con todo este sufrimiento, hemos podido amarnos con una intensidad que pocas parejas experimentan». Elena tenía razón. Nuestro amor tenía la intensidad de la juventud, pero también la sabiduría de la edad. Elena regresó a casa después de esa hospitalización, pero ambos sabíamos que se acercaba el final. Carlos comenzó a pasar más tiempo con nosotros, y yo noté que había desarrollado un cariño genuino por mí. «Roberto», me dijo una tarde mientras preparábamos la comida juntos, «quiero que sepa que estoy agradecido con usted». «¿Por qué, Carlos?» «Porque mi mamá se está yendo en paz. Durante 3 meses después del diagnóstico, la vi aterrorizada, angustiada, peleando contra la enfermedad, pero desde que usted llegó, la he visto serena, feliz, preparándose para partir con dignidad». Esas palabras me emocionaron profundamente. «Carlos, tu mamá es la mujer más valiente que he conocido. Con o sin mí, habría encontrado la manera de enfrentar esto con dignidad. Quizás, pero usted le dio algo que ni yo ni nadie más podríamos darle. La oportunidad de sentirse amada de la manera que siempre quiso ser amada». Una noche de febrero, Elena no pudo levantarse de la cama. El dolor era demasiado intenso y apenas podía hablar. Carlos trajo al doctor Ramírez, quien después de examinarla nos llevó aparte. «Es cuestión de días», nos dijo con esa honestidad que solo pueden tener los médicos que han visto mucho sufrimiento. «Quizás 1 semana como máximo». Carlos se quebró. Por primera vez desde que lo conocía, vi llorar a ese hombre fuerte y exitoso. «¿Está sufriendo mucho?», me preguntó. «No tanto como debería», dijo el doctor. «Creo que tener a las personas que ama cerca le está dando una fortaleza que va más allá de lo médico». Durante esos últimos días, Elena y yo tuvimos las conversaciones más profundas de nuestras vidas.
Hablamos sobre el sentido de la vida, sobre el amor, sobre el perdón, sobre lo que esperábamos encontrar después de la muerte. Roberto, me dijo la penúltima noche, ¿me prometes algo? Lo que quieras, Elena. Prométeme que cuando me vaya, no vas a volver a las calles. Prométeme que vas a buscar la manera de ayudar a otros, de hacer algo bueno con el tiempo que te quede. Te lo prometo, Elena. Prométeme también que vas a perdonarte por los errores del pasado. Prométeme que vas a vivir en paz. Te lo prometo. Elena murió el 16 de febrero de 2025, a las 6:15 de la mañana, mientras yo le sostenía la mano derecha y Carlos le sostenía la izquierda. Sus últimas palabras fueron: Roberto, gracias por regresar por mí. El funeral de Elena fue hermoso. Toda la comunidad de San Miguel de Allende vino a despedirse de esa mujer que había sido querida y respetada por todos. Carlos me pidió que dijera unas palabras en la ceremonia. Elena Morales, dije frente a la iglesia llena, fue la mujer más extraordinaria que he conocido. Hace 50 años, por mi cobardía y mi orgullo, perdí la oportunidad de pasar mi vida junto a ella. Pero el destino, en su infinita sabiduría, me dio una segunda oportunidad. Elena me enseñó que nunca es tarde para pedir perdón, nunca es tarde para amar, y nunca es tarde para encontrar la paz. Se va de este mundo sabiendo que fue profundamente amada, y nos deja a todos con el ejemplo de cómo vivir con dignidad y cómo morir con gracia. Después del funeral, Carlos y yo tuvimos que hablar sobre el futuro. Roberto, me dijo, he estado pensando mucho en estos últimos días. ¿Sobre qué, Carlos? Sobre lo que va a pasar con usted, con la casa, con todo. Carlos, no te preocupes por mí. Voy a encontrar la manera de seguir adelante. No, Roberto, usted no entiende. He decidido que quiero que se quede en la casa. Me quedé sorprendido. Carlos, no tienes que... Sí tengo que. Mi mamá se fue en paz porque sabía que usted la amaba. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que usted viva con dignidad el resto de su vida. No puedo aceptar eso, Carlos. Sería demasiado. Roberto, mi mamá me dejó más dinero del que podré gastar en toda mi vida. Esta casa va a estar vacía si usted no se queda. Y además, se detuvo como si le costara trabajo continuar. Además, ¿qué, Carlos? Además, durante estos meses, usted se convirtió en algo parecido a un padre para mí. Mi papá fue un buen hombre, pero era muy serio, muy distante. Usted me ha enseñado cosas que mi papá nunca pudo enseñarme. ¿Qué cosas? Me enseñó que no hay que juzgar a las personas por su apariencia o por sus errores pasados. Me enseñó que el amor verdadero puede sobrevivir cualquier cosa. Me enseñó que nunca es tarde para ser una mejor persona. Carlos tenía lágrimas en los ojos. Roberto, si se queda en esta casa, no va a ser como invitado, va a ser como familia. Acepté la propuesta de Carlos, pero con una condición: que me dejara usar parte del dinero que Elena me había dejado en su testamento para ayudar a otros vagabundos de San Miguel de Allende. Elena, en su infinita generosidad, me había dejado una suma considerable de dinero en su testamento. No era una fortuna, but era suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días. Decidí usar ese dinero para crear un pequeño programa de ayuda para personas sin hogar. Junto con Carlos, quien resultó ser tan generoso como su madre, compramos una casa pequeña que convertimos en refugio temporal para hombres que vivían en las calles. También comencé a trabajar con las iglesias locales para proporcionar comidas gratuitas y ayuda médica básica para los más necesitados. Uno de los primeros hombres que ayudé fue Miguel, un muchacho de 30 años que había llegado a San Miguel buscando trabajo. Estaba viviendo debajo del puente, esperando conseguir dinero suficiente para seguir su viaje hacia el norte. Don Roberto, me dijo un día mientras compartíamos un plato de pozole en el refugio, ¿por qué hace esto por nosotros? Porque alguien hizo algo por mí cuando más lo necesitaba, Miguel, y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Miguel se quedó en San Miguel. Le conseguí trabajo como jardinero en varias casas del centro histórico y ahora tiene su propio departamento pequeño pero digno. Han pasado 6 meses desde que Elena murió. Todas las mañanas me despierto en la que fue su casa, desayuno en la cocina donde platicábamos y paso tiempo en el jardín que cuidé para ella. No voy a mentir, la extraño todos los días. Hay noches en que el silencio de la casa me pesa tanto
que tengo ganas de salir a caminar por las calles hasta el amanecer. Pero entonces recuerdo las promesas que le hice y encuentro fuerzas para seguir adelante. Carlos me visita varias veces por semana. Hemos desarrollado una amistad genuina y a veces me atrevo a pensar que efectivamente me ve como una figura paterna. Roberto, me dijo el otro día mientras cenábamos juntos, ¿usted cree que mi mamá puede vernos desde donde está? No sé, Carlos, pero si puede vernos estoy seguro de que está orgullosa de los dos. ¿Por qué? Porque estamos honrando su memoria, porque estamos siendo mejores personas de lo que éramos antes de que ella se fuera. Cuando pienso en mi vida, veo 3 etapas muy claras. La primera fue mi juventud en San Miguel, cuando era un muchacho lleno de sueños y ambiciones. La segunda fueron mis años de fracaso y vagabundeo, cuando perdí la esperanza y la dignidad. Y la tercera comenzó el día que toqué por error la puerta de Elena. Esta tercera etapa ha sido la más corta, pero también la más significativa. En menos de un año, pasé de ser un vagabundo sin esperanza a ser un hombre que encontró el perdón, el amor y un propósito. Ahora, a los 73 años, finalmente entiendo lo que significa la frase «Nunca es tarde para empezar de nuevo». Elena me enseñó que no importa cuántos errores hayamos cometido, no importa qué tan perdidos estemos, siempre hay una oportunidad para la redención. Todas las tardes, cuando termino mi trabajo en el refugio, regreso a casa y me siento en el jardín donde Elena y yo pasamos tantas horas hermosas. Miro los geranios rojos que siguen floreciendo, las bugambilias que se mecen con el viento, la fuente donde nos abrazamos el día que nos reconocimos, y le hablo a Elena. Le cuento sobre las personas que hemos ayudado, sobre las historias de esperanza que veo todos los días, sobre cómo Carlos se está convirtiendo en un hombre aún más generoso de lo que ya era. Le cuento también sobre los días difíciles, sobre las noches en que su ausencia me duele tanto que siento que no voy a poder seguir adelante. Pero siempre termino agradeciéndole por haberme dado esos meses de felicidad perfecta. A veces, cuando el viento sopla entre las hojas del laurel, juro que puedo escuchar su voz diciéndome que está orgullosa de mí, que está en paz, que nos volveremos a encontrar cuando llegue mi hora. No sé cuánto tiempo me quede en este mundo. La diabetes sigue ahí y tengo 73 años, pero ya no tengo miedo de morir. Elena me enseñó que lo importante no es cuánto tiempo vivamos, sino cómo vivamos ese tiempo. Y yo estoy viviendo estos días de la mejor manera que puedo, con gratitud, con generosidad, con la esperanza de que cada persona que ayudo pueda encontrar su propia segunda oportunidad. Si hay algo que he aprendido de toda esta historia, es que el destino tiene formas muy misteriosas de actuar. Elena y yo tuvimos que esperar 50 años para reencontrarnos. Tuvimos que pasar por décadas de separación y sufrimiento, pero al final, el amor verdadero encontró la manera de volver a juntarnos. Quizás ese sea el mensaje más importante de mi historia, que nunca debemos perder la esperanza, nunca debemos dejar de creer en el poder del amor y el perdón, porque a veces, cuando menos lo esperamos, cuando ya hemos perdido la fe, la vida nos regala una segunda oportunidad. Y cuando esa oportunidad llega, tenemos que tener el valor de tomarla, sin importar cuánto hayamos sufrido, sin importar cuántos errores hayamos cometido en el pasado. Elena me enseñó que el amor verdadero no conoce límites de tiempo ni de circunstancias, que se puede amar con la misma intensidad a los 20 años que a los 70, que se puede encontrar la felicidad incluso en medio del dolor y la despedida. Ahora, cada mañana cuando me levanto, le doy gracias a Dios, al destino, o a quien sea que mueve los hilos de nuestras vidas, por haberme permitido tocar por error la puerta de Elena aquella mañana de octubre. Porque esa puerta no era solo la entrada a su casa, era la puerta del destino, la puerta que me llevó de regreso al amor, al perdón y a la posibilidad de ser una mejor persona de lo que jamás pensé que podía volver a ser. Y si alguien que está leyendo esta historia ha perdido la esperanza, si alguien piensa que ya es demasiado tarde para cambiar, para pedir perdón, para encontrar el amor o la felicidad, quiero decirle que se equivoca. Nunca es tarde. Nunca es demasiado tarde para tocar la puerta del destino. Solo hay que tener el valor de extender la mano y tocar.